natural de Santander, aunque vives en Barcelona desde hace 11 años. Enamorada de su profesión, matrona. Trabaja en la Unidad de Atención a la Salud y Reproductiva del Mollet del Vallès y su tiempo libre lo dedica a estar con su hija Ona, familia y amigos, disfrutar del yoga, las salas de escape, le encanta el rock, la novela negra y, por supuesto, la sexología. Vienes del máster en sexología sanitaria con perspectiva de género y vienes a hablar también del tema de abuso sexual infantil. De hecho, el título de tu TFM es Abuso sexual infantil en España, una lacra social. Bueno, a la hora de plantearnos por qué me elegí este tema, también porque soy madre, ¿no? Y todo lo que pueda afectar a mi hija, pues evidentemente le da muchísimo valor, pero también porque vi que tenía escasa información, escasa formación también, o diría que nula, como profesional sanitario. Siendo matrona, que al final llevamos en toda esta parte de atención a la salud sexual y reproductiva, pues la verdad es que pensé cómo es posible que no tenga apenas ninguna noción sobre esta realidad. Y me di cuenta que a través de la revisión de la bibliografía, que es un problema social oculto que tiene gran impacto como ha compartido Stephanie. Y que como sexóloga también pues tenemos un papel muy importante tanto en la visibilización como en la prevención del abuso sexual infantil. También porque me he encontrado casos a nivel personal que no directamente me han derivado a la consulta, pero sí que, bueno, algunos sí, ahora que recuerdo, y que sobre todo era la duda de todos mis compañeras y compañeros de, ostras, ¿cómo procedemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Falta conocimiento también desde las instituciones sobre cómo proceder. Entonces, el objetivo principal de mi TFM es analizar esta realidad del abuso sexual infantil para permitir tanto a los profesionales como a la ciudadanía pues, aumentar los conocimientos, sobre todo en cuanto a prevención, legislación, recursos, para hacer frente a este tipo de abuso. A mí me gusta mucho la historia, entonces, para realmente aterrizar en la actualidad de la realidad del ASI, pues necesitamos dar un vistazo, ¿no?, a toda la evolución histórica y ver que realmente no ha cambiado, muchas de las cosas no han cambiado respecto a las primeras civilizaciones. Resulta que es una problemática mundial durante mucho tiempo normalizada, invisibilizada y, por supuesto, impune. Ya tenemos referencias mitológicas, por ejemplo, el personaje de Medea, que lo que hacía era matar a sus hijos e hijas como un acto de venganza personal. También hay que tener en cuenta que depende de la sociedad a la cual nos refiramos, pues los términos de madurez o mayoría de edad no son para nada similares a los actuales, sino que quedan bastante relacionados con las necesidades sociales del momento, la época y bueno, otras cosas, otras necesidades. Y que siempre nos vamos a lo largo de la historia, nos vamos a mover en esta dicotomía entre el reconocimiento de la realidad de los abusos y el ocultismo, se dan a la vez. Y también me he encontrado a lo largo de la revisión que hay una escasez de información con perspectiva de género, es decir, siempre se refieren a niños sin distinción de sexo biológico. Si reparamos en la antigua Grecia, aquí veis bueno, trocitos de vasijas, que están la superior está en el Louvre expuesta y la de abajo también, las dos están en el Louvre. Y representan a dos figuras humanas, que uno es el erómano y otro es el erastes. Los erómanos eran menores varones de unos 12 años o superiores que realizaban prácticas sexuales con los erastés, que eran hombres adultos. Sí que en la antigua Grecia era una costumbre aristocrática, sucedía en los estratos más altos y lo justificaban en que mediante estas prácticas sexuales pues hay una transmisión del saber y las leyes griegas. Por tanto, sí que se tiñó, ¿no?, con una mirada romántica de estas prácticas, porque decían que incluso creían que con el paso del tiempo, cuando llegaron a la adultez, el haber pasado mucho tiempo con su erastés, pues les profería mayor éxito en la vida, puesto que tenían interiorizado en los valores masculinos.
Sí que estaba penado por las leyes griegas cualquier práctica sexual con menores de 12 años, pero no se tipificó las penas. En algunas fuentes hablan de esta pena de muerte, pero la verdad es que queda diluido, no se llega a concretar. Sí que a nivel social, para proteger sobre todo a los niños griegos, atenienses de la alta sociedad, pues se cerraban las escuelas en horario nocturno. O sea, había como esta doble, ¿no? Esta doble moral de quiero proteger a mis hijos, pero por otro lado, esta costumbre aristocrática pues también te da cierto renombre. Las pocas leyes referidas al abuso sexual de los niños no tenían validez sobre la esclavitud infantil, puesto que los niños y las niñas esclavos pues, pertenecían a los amos, por tanto no tenían representación social y mucho menos derechos. Si vamos a la antigua Roma, vemos que era muy habitual la castración y se consideraba que el sexo con niños castrados pues era mucho más placentero hasta que fue prohibido por el emperador Domiciano. Sigue el concepto de pertenencia de los cuerpos de los niños a los adultos y sí que aquí la ley romana condena la pederastia, lo considera como un delito, pero volvemos otra vez a lo mismo que no para las personas esclavas. Con la llegada del cristianismo y la introducción del concepto de inocencia, bueno, se intentó como proteger a los menores, y a las menores, pero hay autores como de Maus que dicen que posiblemente contribuyó a que este ocultismo pues, fuera todavía más acentuado. Curioso, ¿no? La costumbre de jugar con los genitales de los niños y las niñas como costumbre generalizada. Aquí veis un lienzo que es la familia cristiana, la Sagrada Familia de Hans van Hungría, en la que se ve a Santa Ana jugando con los genitales de Jesucristo. En el Renacimiento y etapas posteriores, bueno, en el siglo XVI, algunos moralistas de la época pues, empezaron a plantearse y a reprobar las prácticas sexuales con menores y esto dio un vuelco a la protección legal. Sin embargo, seguía recayendo sobre los niños y las niñas la responsabilidad de parar los abusos. En el siglo XVIII, las madres y los padres preferían castigos a los niños, las niñas por más, bueno, todos los niños, las niñas sobre todo, por masturbarse. Y también a nivel de sector de la medicina, bueno, pues promulgaban, ¿no? que la masturbación pues, tenía que ver con cegueras y con otros problemas de salud graves, que eso lo hemos rescatado también en la sociedad actual. El Código Penal dejó de considerar el delito de la sodomía, por tanto, los pocos derechos conseguidos por los niños, la pequeña protección que tenían, pues se perdió y no hubo cambios en el Código Penal hasta la proclamación del actual. Uno de los casos que bueno, fue un hito, ¿no? A la hora del reconocimiento del maltrato infantil en general fue el caso de Mary Ellen Wilson en 1874. Ya veis que estamos hablando ya del siglo XIX, ¿vale? Que fue una niña maltratada por sus padres adoptivos. Hay fotografías de sus lesiones, incluso de heridas realizadas en la cara con tijeras, y que vivía como una esclava en su casa, encadenada, sin luz y bueno, en unas condiciones bastante terribles. Gracias a la implicación del vecindario, pues lograron llevarlo a juicio y el juez falló en favor de Mary Ellen, pero no por los derechos de los niños, sino haciendo una alusión a que era una niña, como ser humano, pertenecía también al reino animal y por las leyes que había entonces para la protección de los animales y también promovido por la Sociedad de Prevención frente a la Crueldad Animal, pues lograron que Mary Ellen saliera de su casa y bueno, tuviera una vida mejor. A partir de este caso, bueno, hubo un mayor reconocimiento social y se fundó este centro de abuso a la infancia y también en negligencia en Nueva York, posteriormente también en Londres. A nivel de otros autores como Freud, pues empezó a reconocer la gravedad del abuso sexual infantil, elaboró la teoría de la histeria
y bueno, sus graves consecuencias, pero por otro lado, volvemos otra vez a la dicotomía del ocultismo y el reconocimiento, pues tiene mucho peso en esa época la teoría de la invención y la seducción por parte de los infantes, ¿no? que se lo inventaban o que los abusos eran provocados por ellos mismos, ¿no? por sus actitudes de seducción. Ya nos vamos a 1959, el siglo XX, una revolución, ¿no? Con la Declaración de los Derechos del Niño, en los que ya se les un poquito reconoció, ¿no? El derecho a ser protegidos. En el 60, Henry Kempe pues, describió el síndrome del niño apaleado y entonces elaboró pues, una serie de lesiones, ¿no? Lo puso por escrito y se empezó también en el sector médico a reconocer la trascendencia del maltrato físico. Dentro de los maltratos infantiles, el abuso sexual infantil es el subtipo menos estudiado, pues lo que es el más difícil a veces de demostrar, ya que el 50% de las víctimas no presentan signos físicos. Sí que a partir de los 60 empezó a aumentar el número de estudios e investigaciones, a acuñarse nuevos términos relacionados con el maltrato en general y con el abuso sexual infantil en particular. Aparece el síndrome de Munchausen por poderes, también el síndrome del niño zarandeado. Pero fijaos qué curioso que hasta los 80 el sector médico se negó, ¿no? A identificar las señales físicas como prueba de abuso sexual. En nuestro contexto en España, el primer estudio no se realizó hasta 1995, súper tarde. Y bueno, aquí sí que pasaré rápido. Con la llegada de la democracia pues surgieron las primeras asociaciones de prevención del abuso, como la FAFMI, Asociación ANAR, Save the Children, y se empiezan a multiplicar todos los informes y las estadísticas. Se modifican leyes permitiendo una mayor protección a la infancia y sobre todo destacan estas dos, que es el Convenio de Lanzarote y la Ley LOMBI. Igual que es complicado el reconocimiento del abuso sexual infantil, pues también hubo mucha dificultad para definir el maltrato y el abuso en particular, el abuso sexual. Sí que se llegó como a un consenso en que para que existiera una situación de abuso tiene que haber estas dos características, que es la coerción a través del abuso de poder, y independientemente de la edad de la persona agresora, o sea que también se contempla a los menores de edad. Y sobre todo una simetría de edad o desigualdad madurativa, que no implica que sean mayores de edad. Y bueno, según los autores, pues hay diferencias en cuanto a qué diferencia de edad, ¿no? Qué horquilla hay de diferencia entre el abuso y el abusado, la abusada. Por tanto, se relaciona el concepto de abuso sexual infantil con la capacidad de dar un consentimiento libre, con tener la madurez suficiente para darlo. En España se modificó la edad de consentimiento sexual, se elevó de los 13 a los 16 años, como podéis ver. Sí que, claro, hay una excepción, que es cuando las prácticas sexuales consentidas con menores de 16 se dan entre personas próximas por edad, bueno, pues no sería delito, aunque queda a criterio de la jurisprudencia. Y también pues, hubo controversia en si los abusos sexuales eran con contacto físico o sin contacto, que se consideraba. Y esta es una de las definiciones, bueno, que más utilizan las personas estudiosas o bueno, que está más aceptado. El Convenio de Lanzarote lo que hizo fue incluir también a personas con necesidades especiales que no estaban incluidas en anteriores propuestas. Los tipos de abuso sexual, pues en la literatura se pueden clasificar según el contacto, ¿vale? Sí, que a veces, de hecho, yo la primera, que cuando hablamos de abuso sexual infantil nos vamos directamente a la penetración y resulta que es un tipo de abuso que no es tan frecuente como otros. Según el entorno, si el abuso sucede en el ámbito familiar o no, y según si es agudo o crónico, es decir, si se perpetúa a lo largo del tiempo, que sería crónico, o solo sucede una vez. No hay tantos casos, por ejemplo, que se vayan repitiendo de forma esporádica. Esto, como Stephanie también ha comentado, se estima que alrededor del 10% de los menores sufren abusos sexuales. Por tanto, se desprende que uno de cada 5, bueno, a nivel europeo también compartimos datos, han sufrido o sufren algún tipo de abuso sexual. Incluso hay un estudio más reciente, del 2021, que habla de 2 de cada 5.
y los casos suceden en cualquier estrato social, aunque es verdad que en los estratos económicos, socioeconómicos superiores es más difícil que los servicios sociales que tengan contacto, ¿no?, con nuestros servicios sociales, entonces más difícil su detección. Está subestimada la realidad del ASI, porque se estima que solo hay un 15% de denuncias, pero más o menos se estima que hay una incidencia del 4,84 y que la mayoría de víctimas son socialmente reconocidas como niñas. Curioso que el último estudio realizado por organismos oficiales data del 2011, no se ha hecho ninguno posterior. Y en cuanto a la prevalencia, el porcentaje de población afectada es en torno a un 10-20%. La media de inicio de abusos es a los 11,5 años y la mayor franja etaria en la que suceden, según Save the Children, mayor porcentaje de abusos es de los 13 a los 16, aunque se cree que pueda estar influido por esta elevación de la edad de consentimiento sexual. Tampoco es una foto, puede ser una foto subestimada porque a menor capacidad madurativa, pues también menor capacidad para contar los abusos, ¿no? También por eso disminuyen según las franjas de edad. Y también hay una clara diferencia en cuanto al género, como veis en la parte de la derecha, a favor de las niñas, ¿no? El lugar más frecuente es el domicilio del propio menor o del abusador, y cerca del 50% de los casos no se ha creído, no han sido creídos los menores cuando han sido revelados. Fijaos aquí el porcentaje, que el 85% de las familias creen que no tiene consecuencias en la vida de los niños y de las niñas, y 72% de las denuncias se archivan. Aquí solamente decir que en el último informe del Ministerio del Interior sobre delitos contra la libertad e indemnidad sexual, la ciberdelincuencia aumentó muchísimo, y también todos los relacionados con la provocación sexual, que son aquellos en los que están implicados menores con necesidades especiales. Ya ves que el 50% de los ciberdelitos pues, implican a menores con clara victimización del sexo femenino. El convenio de Lanzarote, la verdad es que fue gracias al Consejo Europeo, se realizó en el 2007 y lo que hizo fue determinar el marco legislativo general para la protección de los menores. No hay medidas concretas, sino sienta las bases a partir de las cuales trabajar en cuanto a la protección contra la explotación del abuso, incluyendo también la tecnología. Y también intentó promover la cooperación nacional e internacional. Y luego la gran revolución llega con la ley LOPIBI en junio del 2021, que aquí sí que se aterriza un poquitín más, se propone medidas específicas para, sobre todo, detectar precozmente los casos y evitar la victimización secundaria, que es aquella a la que se enfrentan las víctimas cuando tienen que ir contando sucesivamente la experiencia de abuso, ¿vale? De hecho, no lo voy a... porque voy mal de tiempo, pero esto sería el recorrido. Eso te iba a decir, Tamara, que tienes que ir terminando. Sí, este es el recorrido que puede hacer que hace un menor cuando cuenta, ¿no?, el abuso, y que puede incluso ayudar a desestimar el caso, porque se va modificando el discurso según lo va contando más veces, ¿no? Cada vez se utiliza más la prueba preconstituida, que es grabada para evitar estos cambios, y sobre todo se apuesta por el modelo Barnahus, que es situar a los menores en el centro, es llevarlos a una unidad donde los profesionales diferentes que intervienen en el caso pues vayan a esta unidad, y no sea el niño o la niña que se desplace por diferentes instituciones. También cuenta con sala Gesell, que es esta de aquí, que es que el resto de personas que no está físicamente en la sala Barnahus puedan escuchar el relato desde una sala aparte. Vale, y se garantiza la asistencia integral gratuita también. ¿Vale? Bueno, esto lo paso, son las medidas que ha puesto la LOPIBI, y un poquito en línea también con Stephanie, cuáles son las estrategias de prevención y recursos que tenemos a nivel primario. ¿Vale? Esta es la campaña de Kiko de 1 cada 5, bueno, que se les enseña a los niños
todo el tema de protección, medidas de protección como los contactos, la construcción de redes de seguridad, también a nivel de ciberseguridad, ¿vale? La prevención secundaria. Todos como ciudadanos tenemos la obligación de denunciar cualquier sospecha de abuso y luego ya serán otros agentes los que se encarguen del caso. Aquí tenéis, ¿no?, el proceso de notificación, según sea urgente o no. Esto es general, pero es verdad que, pese a que las transferencias en materia de servicios sociales están transferidas a las comunidades, más o menos son comunes. Hay teléfonos europeos, hay fundaciones privadas de ayuda en los casos de abuso sexual y la prevención terciaria. Como veis, bueno, hay un montón de cosas, ¿no?, que ofrecen diferentes fundaciones públicas y privadas. Las conclusiones, bueno, como hemos visto, es difícil obtener datos extrapolables porque no hay una parte muy oculta, ¿no?, de los casos de abuso y bueno, que desde la perspectiva sexológica, pues la verdad es que podemos estar presentes en los 3 niveles de prevención porque, bueno, somos una pieza clave, ¿no?, en cuanto a la educación sexual, en cuanto a la restitución también de las personas víctimas de abuso, ya que hay bueno, las psicólogas especializadas pues también tienen conocimientos de sexualidad y en general tenemos también un papel clave en la sensibilizar y visibilizar a la población de esta realidad.